presidente obrero Nicolás Maduro, primer presidente chavista. Pero antes de comenzar esta exposición, yo quiero explicarles teóricamente de dónde viene ese llamado constituyente para la paz. Eso viene, tal como está señalado allí, de una nueva doctrina constitucional comparada denominada un nuevo constitucionalismo en nuestra América. Esta doctrina per se contrapone a la doctrina tradicional francesa del Estado liberal burgués, del Estado formal de derecho, de la concepción constituyente que Emmanuel Seyer planteó en 1788. Esto es algo diametralmente opuesto a la doctrina constituyente tradicional francesa. Esa es la primera premisa que tenemos que tener presente. El nuevo constitucionalismo en nuestra América comienza precisamente en nuestra América como pensamiento académico, científico y de doctrina política de derecho constitucional comparada en los años 70. Y no es sino hasta el año 90 cuando por primera vez se concreta en un proceso constituyente o por primera vez se constitucionaliza la doctrina constitucional comparada, un nuevo constitucionalismo en nuestra América. Esta doctrina se concreta, como digo, en el año 90 en el proceso constituyente colombiano y precisamente se denomina como este proceso constituyente, un proceso constituyente para la paz. Posteriormente fue constitucionalizada o aplicado en Nicaragua. ¿Qué tenemos con ese primer hecho concreto o primera constitucionalización del nuevo constitucionalismo en nuestra América, o el primer llamado a una constituyente para la paz? Lo tenemos en el año 90 en Colombia. Como ustedes sabrán, Colombia vive desde el año 48, para hablar en términos de derecho internacional público, vive un estado de guerra beligerante. Por un lado, el Estado colombiano y por otro lado, la guerrilla colombiana es considerada por toda la comunidad internacional como beligerante. A nivel del derecho internacional público ha adquirido ese estatus. Entonces, ¿qué sucedió en el 90? En el 90 llegó un momento en que la República de Colombia ya no aguantaba más ese estado guerrerista. Meses antes del año 90, la guerrilla del M-19 había asesinado a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como ustedes sabrán, ese conflicto armado se inicia el 14 de abril de 1948 en Colombia con el asesinato del Tribuno de América, con el asesinato del abogado candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, porque era una candidatura que iba en contra de las candidaturas conservadoras tradicionales de la oligarquía colombiana. En ese mismo momento, cuando el Bogotazo, que el pueblo sale y por ese asesinato incendia Bogotá el 14 de abril del 48, se reunía en Bogotá todos los países de nuestra América y conformaban o le daban nacimiento a la OEA, la Organización de Estados Americanos. Entonces, el conflicto armado comienza desde allí, desde el año 48, por negarle al pueblo la posibilidad de conquistar el poder por la vía electoral a través de Jorge Eliezer Gaitán, porque fue asesinado por la oligarquía, que es la misma oligarquía santanderiana del siglo XVII y del siglo XVIII. Entonces, desde allí comienza el conflicto armado. Entonces, en Colombia, miles y miles de muertos, miles y miles de desaparición forzada de personas, miles y miles de torturados. Entonces, precisamente en el 90 llegó un momento crucial, un momento que ya ese país no aguantaba el estado guerrerista. Entonces proponen una constituyente para la paz basado en el nuevo constitucionalismo en nuestra América. ¿Cómo la proponen? La proponen a través
de un referendo consultivo. ¿Por qué a través de un referendo consultivo? Porque la Constitución del 90 en Colombia no contemplaba la figura de la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de revisión constitucional, sino era rígida, igualita que la del 61, una copia textual, solamente contemplaba dos mecanismos de revisión constitucional, la enmienda y la reforma. Entonces, allí el sistema en Colombia no es automatizado como en Venezuela, sino se hace por papeletas. Entonces, en el año 90 había elección de cargos públicos en Colombia, había elección de Senado, de Cámara de Representantes, de gobernadores departamentales, de intendentes, de alcaldes y de concejales. Y a solicitud de los estudiantes de Derecho, de las universidades del Externado y Javeriana de Bogotá, proponen una séptima papeleta. Y precisamente esa séptima papeleta se convirtió en un referendo consultivo, en una consulta donde se consultó al pueblo colombiano si estaba de acuerdo o no con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de revisión constitucional. En esa consulta el sí ganó de manera casi absoluta, casi obtuvo todos los votos. Entonces se activa el proceso constituyente de Colombia, convocan un referendo consultivo porque no existía la figura de la constituyente de la Constitución de Colombia, como tampoco existía acá en la Constitución de Venezuela en el 61. Al activarse ese proceso constituyente colombiano, se aplica por primera vez, no es un invento de Maduro, lo que es la territorialidad y lo que son los sectores, la sectorización. Y entonces, bajo ese modelo, bajo ese baremo, bajo esa metodología consensuada, es que entonces la guerrilla del M-19 obtiene casi un tercio de los constituyentistas. El Partido Liberal obtiene una tercera parte y el Partido Conservador obtiene un tercio. Entonces no hubo un presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, sino hubo un triunvirato, 3 presidentes. Fue presidente por el M-19 Antonio Navarro Wolf, a quien tuvimos el honor de tenerlo dando una conferencia acá en Mérida, en el Teatro César Rengifo de la Universidad de los Andes, en el año 99, previo a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente del 99 acá en Venezuela, donde nos habló de su experiencia, debilidades y fortalezas del proceso constituyente en la cual él fue uno de los presidentes, Antonio Navarro Wolf. El otro presidente por el Partido Liberal fue Horacio Serpa y el otro presidente por el Partido Conservador fue Álvaro Gómez Hurtado. Comienza ese proceso constituyente, se instala la constituyente, que da origen a la nueva Constitución Política de Colombia del año 91. Y entonces, en ejercicio o en ejecución de esa Constitución del 91 de Colombia, viene una elección y se relegitiman todos los poderes públicos en Colombia. Entonces, nuevamente hay elección de Senado, de diputados, de Cámara de Representantes, de gobernadores departamentales, de intendentes, de alcaldes, de concejales, y entonces la guerrilla del M-19, que entregó y colgó sus armas para incorporarse a la vida civil y a la vida política de manera activa, obtiene en esa elección de cargos públicos del año 91, relegitimadora, obtiene 1000 cargos. En estos 6 que los nombré, obtiene 1000 cargos. Lamentablemente, viene un exterminio por parte de Álvaro Uribe y los paramilitares, y de los 1000 electos en cargos públicos, porque el M-19 se convirtió en un partido político denominado la Unión Patriótica. Lamentablemente, de esos 1000 electos en cargos públicos, Álvaro Uribe y los paramilitares asesinaron a 950, y 50 tuvieron que salir huyendo y todavía viven como refugiados en Europa, concretamente en Suecia. Pero además de eso, el paramilitarismo asesinó a todos los líderes de la Unión Patriótica de sus sectores, del sector de los trabajadores, del sector sindical y del sector de los campesinos. Entonces, por eso es que llaman que eso fue una trampa cazabobos para que la guerrilla colgara las armas y luego después exterminar a sus principales líderes. He hecho esta pequeña introducción para que ustedes sepan que el llamado constituyente para la paz está enmarcado dentro de una nueva teoría
de Derecho Constitucional Comparado y se aplicó por primera vez exactamente un llamado constituyente para la paz en la República de Colombia. Y por eso tenemos nuestra premisa acá en Venezuela. Paz sí, guaripa no. Votos sí, balas no. Constituyente sí, violencia no. Seguimos. Vamos a hablar ahora de los antecedentes históricos de los procesos constitucionales o constituyentes en Venezuela. Acá en Venezuela hemos tenido 12 procesos de reforma constitucional y 16 procesos constituyentes. Esto lo podemos revisar, si ustedes quieren ampliar más, en dos libros excelentes: Historia Constitucional de Venezuela, de José Gil Fortul, e Historia de las Constituciones Venezolanas, del caroleño Ambrosio Oropesa. Pero de esos llamados o denominados 16, ¿verdad? Que usted es una caroleña. Arriba Carora. De esos 16 procesos constituyentes descritos en la literatura constitucional venezolana, apenas 2 han sido verdaderos procesos constituyentes, o propiamente dicho. Los otros 14 procesos han sido procesos constituyentes laicos, procesos constituyentes solo en el papel o decorativos. Entonces tenemos el primer proceso constituyente que lo tenemos allí, el proceso constituyente de 1811, verdadero. Y el segundo proceso verdadero fue el que convocó nuestro comandante Chávez el 2 de febrero de 1999. Solamente eso han sido desde el punto de vista constitucional y constituyente los 2 procesos constituyentes que hemos tenido en nuestra república propiamente dicho. Vamos a describir ahora el proceso constituyente de 1811. Comienza con el desconocimiento de facto, el desconocimiento de hecho, la destitución, el derrocamiento de la corona española, de la monarquía, con los sucesos del 19 de abril de 1810, cuando el soberano del pueblo de Caracas destituyó al capitán general de Venezuela, Juan Vicente Espara. Ahí entonces, con esa ruptura por la vía de facto de desconocer la autoridad monárquica española, comienza el proceso constituyente de 1811. Allí entonces viene un hito muy importante, que es la firma del acta de la declaración de la independencia de Venezuela, que se da el 5 de julio de 1811, y luego culmina el proceso constituyente de 1811 con la redacción de la Constitución de 1811 del 30 de diciembre bajo la presidencia del constituyente Juan Toro, que casi nunca lo nombra. Entonces, ¿por qué es un proceso constituyente verdaderamente dicho? Porque es que allí por primera vez nace la República de Venezuela, se crea el Estado venezolano, nos sometemos al principio de autodeterminación de los pueblos, nos sometemos al principio de la soberanía, se constitucionaliza por primera vez en nuestra república nuestros derechos y nuestros deberes constitucionales. Por primera vez el Estado venezolano adquiere una estructura de poderes y una estructura político-administrativa. Por primera vez, entonces, se constitucionaliza nuestra república, nace nuestro Estado venezolano. Y si ustedes quieren abundar más sobre esto, ahí dice personalidad del Estado. Por primera vez el Estado adquiere personalidad jurídica, así como uno cuando nace un infante y lo presenta en los registros y lo asienta en los libros de nacimiento del registro del Estado civil, ahí adquiere un infante personalidad jurídica. Bueno, el Estado venezolano adquirió personalidad jurídica, como dice allí, adquirió personalidad del Estado con la primera constitución, la Constitución de 1811. Y si quieren saber doctrinariamente lo que es la personalidad del Estado, les recomiendo 2 libros: Tratado de Derecho Administrativo de Enrique Sayaqués Lazo y Manual de Derecho Administrativo de Gavino Fraga. Entonces tenemos que el verdadero proceso constituyente fue el primero, el de 1811, porque allí por primera vez nacimos como nación, nacimos como república,
tuvimos una población determinada y constitucionalizamos un territorio determinado. Mencionamos ahora el discurso del Libertador el 15 de febrero de 1819 ante el Congreso de Angostura. Lo mencionamos acá porque tiene un precedente muy importante. Tradicionalmente Venezuela y los países de nuestra América tenían una división tripartita del poder público: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, en 1819, en el Congreso de Angostura, el Libertador propone la creación de un poder moral bajo la figura de un aerópago. Entonces es así que, basado en el discurso del Libertador, es que actualmente tenemos el cuarto poder, el poder ciudadano, que se ejerce a través del Consejo Moral Republicano y que está integrado por el Ministerio Público, por la Defensoría del Pueblo y por la Contraloría General de la República. Luego viene la batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821, que es donde el Ejército Libertador Venezolano le inflige la derrota militar más importante al ejército español, en un 90%, porque no es sino hasta 2 años después, con la batalla naval del lago de Maracaibo del almirante Padilla, que es derrotado y expulsado del territorio nacional el 100% del ejército español. Cito la Constitución de Bolivia de 1826. Ustedes sabrán que cuando el Libertador liberó al Perú, como liberó 5 repúblicas, Perú era un territorio muy grande, lo que es actualmente la República del Perú y lo que es el Alto Perú. Entonces Bolívar, en el Alto Perú, creó y constitucionalizó su hija predilecta, la República de Bolivia. Y entonces en esa Constitución de 1826, el Libertador Simón Bolívar por primera vez constitucionaliza al poder electoral. Entonces, que es nuestro quinto poder, el actual poder electoral que tenemos contemplado en nuestra Constitución del 99, está basado en el ideario bolivariano planteado como poder electoral en la Constitución de Bolivia de 1826. Luego muere el Libertador el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, en la Quinta San Pedro Alejandrino. Entonces se cae el sueño bolivariano, se da la ruptura definitiva, la separación definitiva de Venezuela de la Gran Colombia. Esto ya había comenzado por un movimiento constitucional que había comenzado un constitucionalista desde Valencia llamado Miguel Peña, denominado la Nueva Cosiata. Entonces se concreta con la muerte del Libertador, la separación definitiva de Venezuela de la Gran Colombia. ¿Por qué hablo de personalismo de Páez? Porque a partir de 1830 Venezuela se convirtió en una finca o en un feudo de José Antonio Páez. Y lo propio, Colombia se convirtió en una finca o en un feudo de Francisco de Paula Santander. Páez fue presidente en 3 oportunidades en Venezuela, desde 1830 hasta casi 1870, con intervalo de los Monagas, como dice allí. Viene entonces el general Ezequiel Zamora, tierras y hombres libres, el general del pueblo soberano, título de valiente ciudadano conferido por la Municipalidad de Barinas. El 19 de enero de 1859 viene el grito de la Federación y comienza la guerra militar hasta el 10 de diciembre de 1859 con la batalla de Santa Inés en Barinas, donde el ejército federal derrota militarmente y sella la batalla definitiva contra la oligarquía venezolana. Quienes quieran saber más sobre la batalla de Santa Inés, hay un libro muy importante del mayor general Jacinto Pérez Arcay que se denomina La Guerra Federal. Lamentablemente, un mes después, específicamente el 10 de enero de 1860, es asesinado el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora.